compartir de nuestros humildes conocimientos sobre los avances del síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es el trastorno endocrinológico con más frecuencia que hay a nivel de nuestras pacientes. Y de hecho es un síndrome porque abarca muchas sintomatologías y muchos órganos, los cuales afecta. Tiene una consecuencia en la salud sexual y reproductiva, tiene una consecuencia mental, tiene una consecuencia cardiovascular y tiene una consecuencia metabólica. Es un trastorno complejo, es una disfunción endocrina metabólica más prevalente en la mujer reproductiva y alcanza aproximadamente. Esta estadística y esta consideración la da el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la Asociación Clínica y Ovario Poliquístico, y se pactó también con los criterios de Rotterdam en los años, inicios de los 2000. Es una patología fácil de diagnosticar, pero realmente nos confunde mucho y todavía se sigue estudiando cuál es la real consecuencia o cuál es la real secuencia y causa. Muchas veces, como médicos, solamente tenemos en cuenta el estudio ecografista o varios aspectos poliquísticos, hacemos el diagnóstico y realmente no es tan fácil o no es tan así hacer el diagnóstico de esta patología. El ovario poliquístico se habló inicialmente con Stan Levington en el año 1935, un estudio apenas de 7 pacientes, una paciente de fertilidad, y le dieron el nombre de ovario poliquístico y por muchos años se caracterizó una patología típica de la mujer gorda, obesa, con amenorrea y con infertilidad. Pero realmente cuando en 2003 con Rotterdam, que se empezaron a estudiar los criterios, se hizo más claridad en cuanto a cuáles son los diferentes indicadores para hacer el diagnóstico de esta patología. ¿Qué causa el ovario poliquístico? Es una situación de hirsutismo, una disfunción ovárica, y nos lleva precisamente a que un aspecto de quistes, los folículos quedan detenidos en etapas antrales y perantrales. Entonces, esto es lo que realmente nos va a llevar esta patología por un trastorno hormonal y un trastorno metabólico que tiene nuestra paciente. ¿En qué se manifiesta o en qué se refleja? Amenorrea, en algunos casos ciclos irregulares, dolor pélvico, en algunos casos infertilidad y abortos a repetición. ¿Cuál es su causalidad o su etiología? Como les decía, es incierta, pero se establece que puede ser multifactorial. Se establece que puede ser un hiperandrogenismo que ocurre por un trastorno a nivel ovárico y se habla de una secreción sostenida de la LH, alterando la relación FSH-LH que debe ser normal en los ciclos ovulatorios normales. Por eso se entra en un ciclo vicioso y la flecha nos va dando un ciclo vicioso. Entre las causas inciertas se está hablando mucho de los genes, se está hablando mucho de factores ambientales, se está hablando mucho de trastornos inherentes a la insulina. Sin embargo, todo esto sigue en estudio y sin embargo, la teoría de los genes todavía sigue siendo estudiada y todavía no está concreta y establecida como una causa fundamental para este tipo de patología. ¿Qué condiciones se asocian en esta patología? Infertilidad, oligonovulación, obesidad, en algunos casos diabetes, que esto también es discutido, antecedentes familiares en primer grado de ovario poliquístico, la etnia y medicamentos que pueden causar este tipo de alteraciones. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde mostramos las diferentes causas o factores que pueden llevarnos a ovario poliquístico, pero las condiciones asociadas a esta prevalencia están escritas aquí en esta tablita, donde tenemos, vuelvo a repetir, oligonovulación, obesidad. Aquí esto es discutido porque paciente con ovario poliquístico realmente tiene un antecedente diabético, pero como puede haber un trastorno cardiovascular en esta paciente y debe ser evaluada cardiovascularmente esta paciente a futuro se ha demostrado, sobre todo cuando veamos la tablita de fenotipos, los fenotipos 2 y 4 son los que más tendencia tiene a trastornos cardiovasculares y metabólicos en estas pacientes y probablemente nos pueda hacer un cuadro de diabetes o un cuadro cardíaco en nuestras pacientes que estamos estudiando con esta patología. Esta es la fisiopatología resumida, que es lo que pasa a nivel de nuestro eje. A nivel hipotalámico, la GnRH debe ser pulsátil, la alteración de la LH en un 60% de los casos. Esto nos lleva a una hipertrofia de placa de las tecas y por un trastorno a nivel de las enzimas ováricas, cogemos la vía de los andrógenos que va a repercutir a nivel del suprarrenal, a nivel de la piel, a nivel del tejido adiposo, a nivel folicular y a nivel uterino.
En este caso, a nivel uterino, en los fenotipos 2 y 4 son los que más tienen tendencia de pronto por el efecto estrogénico sostenido y el efecto androgénico sostenido de una hiperplasia endometrial que probablemente pueda desencadenar un cáncer endometrial. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí tenemos una tabla de cómo se puede hacer un diagnóstico con los diferentes criterios de acuerdo a la Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, Rotterdam, y la Sociedad Androgénica Europea. Criterios de hiperandrogenización: si hay clínica, alopecia, se le da, y vemos la escala de Ferdinand Gale, donde le damos un puntaje, oligoanabulación, evaluando de 6 a 9 ciclos, duración de los ciclos más de 35 días, y dosificación de progesterona a nivel del día 21. Y a nivel ecográfico vamos a ver lo que en los criterios quedaron ya establecidos, cuántos folículos a nivel ovárico en estado preantral podemos encontrar en ambos ovarios y el volumen ovárico de 10 mililitros. Esta condición de los ovarios poliquísticos en cuanto al número de folículos también han estado en reevaluación. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías ecográficas, en la última actualización que hubo de los criterios de Rotterdam, se está hablando que debemos evaluar hasta 25 folículos por ovario para hacer el diagnóstico ovario poliquístico. Sin embargo, tenemos una limitante. No todos tenemos un ecógrafo última tecnología. No todos tenemos un ecógrafo que tenga un traductor transvaginal que sea por encima o similar a 8 MHz de frecuencia. Ni todos los ecógrafos te traen el software de determinación automática de folículos a nivel ovárico. Entonces, tener ese criterio para todos los médicos y todos los consultorios queda bastante difícil. Nos estamos todavía quedando con este criterio que hemos establecido y que ha establecido Rotterdam, de máximo 10 folículos en etapa de crecimiento a nivel ovárico en cada ovario cuando hacemos la ecografía, por poder hablar de ovario poliquístico. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos también vamos a tener en cuenta que Rotterdam en el 2003, y cuando estableció esta serie de criterios, pedía que fueran 2 de los 3 criterios que ellos planteaban. Básicamente esto es lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad. Sin embargo, las diferentes escuelas han ido cambiando y algunas aceptan 1 de 3 o 3 de 3. Sin embargo, como Rotterdam es el que más estamos usando y que más se acerca a lo que queremos en cuanto al diagnóstico, estamos teniendo en cuenta 2 de los 3 criterios que Rotterdam nos está a nosotros enunciando y enumerando para hacer el diagnóstico. Bueno, ¿qué pruebas podemos mandar a hacer? Aquí tenemos un listado de pruebas: testosterona, FSH, LH, prolactina, tiroides, y la hormona antimuderiana, que también es una que ha entrado en este arsenal de pruebas diagnósticas para hacer el poliquístico, que nos va a evaluar 2 cosas: nos va a evaluar reserva ovárica y nos va a evaluar volumen ovárico. Aquí podemos decir testosterona, y algunos dirán, bueno, ¿por qué no está la dihidroepiandrosterona o por qué no está la androstenediona? Porque si tenemos esta elevada, la testosterona, obviamente la dihidroepiandrosterona va a estar elevada porque es un metabolito de la testosterona. Entonces, nos quedamos con la testosterona solamente. Ahora, la dihidroepiandrosterona, si se sulfata, más que todo nos está indicando patología suprarrenal, no patología ovárica. Entonces, por eso tenemos que también tener en cuenta qué arsenal vamos a mandar a nuestra paciente para el diagnóstico. Bueno, se plantearon los fenotipos para completar los diferentes criterios de las sociedades y hablamos de un fenotipo tipo A, que es el ovario poliquístico clásico, el tipo B, el tipo C y el tipo D. Aquí están características de cada uno de ellos y el porcentaje de aparición de cada uno de ellos. El más frecuente de todos es fenotipo tipo A con el 66%, le sigue el fenotipo tipo B, el C con el 13%, el B el 11% y el fenotipo tipo D el 9%. Las diferentes sociedades, sobre todo la sociedad, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y la IACOP, nos dice a nosotros que el tipo B, que es el número 2, y el número 4, son los que más tienden a hacernos a nosotros patologías relacionadas con trastornos metabólicos y trastornos cardiovasculares. Por ende, toda paciente que sospechemos o tengamos la impresión de que es un ovario poliquístico, debe hacérsele su examen cardiovascular completo y metabólico completo. Y sobre todo si tiene un índice de masa corporal mayor a
30, donde estamos ya ante una obesidad con nuestra paciente. Y la carga de glucosa, porque son las dos entidades o los dos fenotipos que más nos pueden llevar a tener una paciente con cuadro de diabetes mellitus tipo 2 a futuro. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Que es lo que realmente en este caso nos va a importar un poquito más. El manejo debe ser general sin importar el deseo de concepción. El manejo debe ser pensando en el deseo de concepción y el manejo debe ser del hirsutismo. Muchas pacientes ni siquiera consultan por deseo de concepción ni por no deseo de concepción, sino porque tienen vellitos. Entonces, ese manejo debe ir relacionado estudiando al paciente y encasillándole en cuál deseo quiere la paciente tener. Entonces vamos a hablar de dos casitos clínicos sencillos para hacerlos comprensibles. Primer casito clínico, una chica de 23 años sin embarazo, con aumento de peso, sus ciclos aquí están, de 3 días sangrado muy leve, con una menarquia a los 13 años, con regularidad establecida desde los 17 años, pero tiene como antecedente acné, este es su estado físico de ella actualmente, y dentro de los paraclínicos encontramos estos paraclínicos de nuestra paciente. Aquí nos llama la atención así de entrada, la relación FSH-LH está alterada. Entonces, estamos más o menos en 1:1. Entonces, estamos sospechando de pronto que la paciente pueda tener un trastorno hormonal, un trastorno probablemente por la características que nos dice la paciente de ovario poliquístico. Se le hizo a esta paciente nuestra ecografía y esta paciente nos está mostrando ecografía de apariencia de ovarios poliquísticos, pequeña cantidad de líquido libre a nivel de un ovario derecho, un espesor endometrial de 9 milímetros, un volumen de ovario izquierdo de 8.4 con este número de folículos y un volumen de ovario derecho con este número de folículos. Ahí hicimos un diagnóstico de un síndrome poliquístico clásico franco, leve. Esta paciente no quiere deseo de embarazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Recomendamos en esta paciente cambios de su vida, estilos de vida saludable, ejercicio, dieta y anticoncepción. Preferiblemente anticoncepción con ¿qué? Anticonceptivos orales de baja dosis y anticonceptivos orales que tengan una progestina que nos sirva a nosotros con un efecto antiandrogénico. Llámese drospirinona, llámese comadinona, llámese ciproterona. Aquí, bueno, no tengo ningún conflicto con este laboratorio, sino que simplemente se puso como ejemplo qué tipo de anticonceptivo podríamos usar. Bueno. Tenemos otro casito número 2, una paciente con 29 años, con hemorragia por deprivación, ciclos de 35 días, sangrado escaso, vida sexual activa. Esta sí desea embarazo, esta paciente. Aquí tiene los antecedentes personales, abuela con infertilidad, índice de masa popular de 25, su estado físico de esta paciente y tenemos los exámenes que ordenamos a esta paciente. A nivel ecográfico, volumen promedio de 12 en ambos ovarios. Esta paciente sí desea embarazo. ¿Qué hay que hacer con esta paciente? Debemos hacerle inducción de ovulación porque ella requiere su embarazo. Una inducción de ovulación que nos va a ayudar también a mejorar su estado de ovario poliquístico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta paciente? Inducir su ovulación monofolicular, comenzar una opción de tratamiento menos invasiva posible, minimizar las gestaciones múltiples y minimizar los riesgos de un embarazo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Esta es una de las cosas de los tratamientos de fertilidad. Hay muchos centros que creen que tener una buena efectividad de tratamiento de fertilidad es tener mujeres con múltiples embarazos, múltiples fetos en una gestación. Y eso nos está demostrando que no está protocolizado el tratamiento para la fertilidad de la paciente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Lo primero que hay que hacerle con esta paciente es pérdida de peso, dosificar FSH y tratar de que ese índice de masa corporal disminuya para buscar una ovulación en el momento que sería lo ideal, día 14 del ciclo. Más o menos el 5 al 10% de nuestras pacientes con pérdida de peso logran ovular. Entonces, ese es el primero, cambio de estilo de vida saludable. Inhibidores de aromatasa, letrozol, estaría dentro de la primera línea para este tipo de paciente. Aquí tenemos un esquemita de cómo podríamos dar el letrozol. Sin embargo, en aquella paciente que por algún motivo se le inicia el letrozol y no desea embarazo, debemos colocarle anticoncepción. No está aprobado el letrozol en nuestro medio, ni la FDA todavía como un inductor de ovulación este paciente. El índice de embarazo es del 95%.
Antiestrógenos. Tenemos aquí el más nombrado de todos, el más conocido de todos, el citrato con clomifeno. Hay varios esquemas de tratamiento. Hay un esquema fijo de 50 miligramos día. Hay un esquema escalonado de 50, 100, 150, 200 dosis máximas. O un esquema de incremento por cada ciclo que la tengamos la paciente de tratamiento. Quizás es la droga más usada, quizás es una de las más efectivas. Y tenemos una incidencia de ovulación del 60 al 85% con esta paciente con una dosis de 50 miligramos, casi el 50% de las pacientes van a ovular, con dosis de 100 miligramos, casi el 25% van a ovular, y con dosis de 150 miligramos, un 10% irían a ovular. ¿Qué es lo que no queremos? Embarazos múltiples en estas pacientes, y está la incidencia de lo que los puede causar si lo estamos haciendo de una manera inadecuada o una manera muy exagerada. Bien. Criterios de ovulación. ¿Cómo sabemos que está ovulando nuestra paciente? Aquí tenemos un esquemita donde podemos saber que ella está ovulando. Ecografía, inicio de citrato de clomifeno letrozol, el pico ecográfico de LH y la ecografía donde nos muestra ovulación, programación de coito y comprobamos embarazo si no ha venido la menstruación después del 28º día de su ciclo a nuestra paciente. Bueno, seguimos complicándonos un poquito más, inhibidores o terapia con GnRH. Bomba de infusión tenemos que tenerla, va a estimular la producción endógena de FSH-LH, nos va a tratar el hipogonadismo hipogonadotrófico, nos va a dar como resultado un folículo dominante. Aquí tenemos una dosis con la cual debemos empezar, se puede ir incrementando o se pueden disminuyendo de acuerdo a el índice de masa corporal de la paciente. Las pacientes gorditas necesitan menos dosis que las pacientes flaquitas, porque son hiperrespondedoras. Tenemos una tasa de ovulación del 90% y un embarazo del 80% con este tipo de tratamiento. Bueno, la FSH también se puede dar para esta paciente con ovario poliquístico buscando también la ovulación, y aquí tenemos varios esquemas de tratamiento de acuerdo a la dosificación de 50 a 75, 75 a 11.125, y aquí vamos evaluando cuántos folículos van creciendo esta paciente, cuál es el dominante. Tenemos tasas de ovulación del 70% y un 25-50% de embarazo con este tipo de tratamiento. Todas estas pacientes debemos programarles relaciones sexuales para conseguir embarazo o programarla para inseminación artificial. La metformina, que es bastante peleada, bastante discutida, no toda paciente con diagnóstico de ovario poliquístico debemos iniciar metformina. Hay unas pacientes categorizadas como tal. La metformina es un agente sensibilizante a la insulina. La dosis puede ser de 500 miligramos diario. Este es más que todo lo usamos en aquella paciente que estamos con inducción de ovulación, ya que va a sensibilizar a la acción de la insulina y por ende va a hacer que el ovario también funcione más adecuadamente y ocurra ovulación en la paciente. ¿Se suspende o no si hay embarazo? Bueno, eso es discutido, lo discutiremos con los perinatólogos en otro momento. Algunos estudios dicen que no, otros dicen que sí. Sin embargo, en mi experiencia, no hay que suspenderla, al contrario, porque puede llevarnos a un aborto a esta paciente. Diatérmica ovárica, que es una de las cosas que está quedando ya como último recurso. Simplemente vamos a hacer perforaciones con la vía laparoscópica o con algún equipo de punción térmico para conseguir en esta paciente que se estimule la corteza, haya ovulación en el 78% de los casos y haya embarazo en el 58% de los casos. Y los pacientes con hirsutismo, que son aquellos pacientes que nos consultan porque se ven malucas o se ven groseras, con barbita, con bigotico, con patillita, tenemos un arsenal de drogas: espirulactora, flutamina, finasteride, flotamina, y anticonceptivos a base de ospirona, ciproterona o clormadinona, que son antiandrógenos. Aparte, los tratamientos estéticos, que alguno de los colegas que haga tratamientos estéticos con láser o con IPL o con ultrasonido pueden explicarlo de pronto mejor que yo. Para llevarnos a casa, entonces, estilos de vida saludables, recomendamos pérdida de peso, menos en estas pacientes. Hay que bajar el peso, hay que cambiar esta vida saludable, que reventar la rutina de hacer ejercicio para mantenerlos sanos desde el punto de vista cardiovascular. Con el citrato de clomifeno, por ejemplo, se ha demostrado que es eficaz en la inducción de ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y cuando tenemos que usarlo, y te lo decimos, habrá que usarlo. En este momento está un poco escaso en el comercio, igual que el letrozol. El letrozol también sirve para inducción de ovulación en pacientes con ovario poliquístico, particularmente en aquellas pacientes donde el citrato de clomifeno no se encuentre disponible. Últimamente nos ha estado tocando usar letrozol en vez de citrato de clomifeno. Con el uso de la FSH son para casos donde existen ciclos anovulatorios y donde debe considerarse el uso de la gonadotropina como primera línea de tratamiento de fertilidad.
Y la metformina combinada con citrato de clorifeno puede aumentar las tasas de ovulación y embarazo, pero no mejora significativamente la tasa de nacidos vivos en comparación con el citrato de clorifeno solo. La gonadotropina, ya básicamente la misma recomendación de la FSH, y la diaterma ovárica cuando existen otras indicaciones para la paroscopía, puede considerarse la perforación ovárica laparoscópica en el síndrome ovario poliquístico y en pacientes resistentes a clomifeno, letrozol y otro tipo de tratamientos médicos que estemos haciendo con ella. Muchas gracias.